¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a su programa Ventana Electoral. Este es un espacio del Instituto Electoral del Estado de Colima, donde se abordan diferentes temáticas de carácter social, político y electoral que son de interés para la ciudadanía. El día de hoy estaremos trabajando sobre lo que es la reforma electoral, para lo cual tenemos como invitados a la doctora Alejandra Chávez Ramírez y al maestro Josué Noé de la Vega Morales. La dinámica es la siguiente: vamos a lanzar unas preguntas y nuestros invitados nos darán el favor de contestarlas con su gran conocimiento en el tema. Tendrán 2 minutos para cada una de las respuestas y también al final se cerrará con un bloque de conclusiones. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que es la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de la propuesta de reforma electoral que actualmente se discute en el Congreso de la Unión? Doctora Alejandra. Muchas gracias, consejero. Primero, para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Me parece que es un espacio para la ciudadanía, es un espacio donde se dirimen cuestiones que nos interesan a todas y a todos los ciudadanos, y más contenta por estar compartiendo la mesa con el maestro José, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, y que a la fecha todavía se le extraña por los comentarios y los análisis que al interior del aula hacía a los estudiantes y nos hacía también a los docentes. Aprendimos mucho de él y sin duda vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Bueno, la verdad que la propuesta de reforma electoral que se está discutiendo es una reforma que es necesaria para todo organismo, repensar cuáles son las condiciones que se tienen institucionalmente y que eso pueda llevar a mejorar una institución. Pero sobre todo cuando estamos hablando de un Estado democrático en que una reforma no solamente va a tender a transformar a una institución, sino que también es necesaria porque va a impactar al Estado democrático. Las reformas van a plantear nuevas reglas electorales, como lo hemos visto a partir de 1976, que se han venido dando una serie de reformas y que han logrado llegar a una transición democrática y a un estado democrático que tenemos ahora, en donde se ven y se privan los derechos de las y los ciudadanos. Por tanto, estas reformas no solamente debería de plantear modificaciones al proceso o impactar en el proceso democrático, sino que también tiene que responder a la realidad social que actualmente se vive en nuestro país. Muchas gracias. Maestra, misma pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de la propuesta de reforma electoral? Mira, de hecho, como se polariza las posiciones, tenemos aquella que establece su rechazo total a la reforma, y de hecho su bandera fue el INE no se toca, ¿sí? Que me parece una posición sumamente cerrada, dogmática, ¿sí? Porque como bien lo decía la doctora Alejandra, a lo largo desde 1977 a la fecha, pues ha venido habiendo una serie de reformas, y esas reformas, como sucede, se ha avanzado. Sí ha habido también momentos de retroceso, pero en términos generales ha habido avances. Y siempre es válido, sí, ver esas posibilidades de reforma, porque es posible hacer modificaciones en beneficio de la misma ciudadanía, en beneficio de los propios partidos políticos. Sin embargo, el asunto para mí es que ha estado mal trabajado, ¿sí? Desde el Poder Ejecutivo, desde el mismo Parlamento, principalmente por el partido, en este caso Morena, y por el Poder Ejecutivo. Porque no se ha dado, en este caso, una discusión, ¿sí? No se ha permitido, no se ha fomentado una discusión sana entre todos los actores en el Parlamento, pero no nada más eso, sino también de conocimiento para la ciudadanía. Sí, y esta es la primera. Y la segunda, tampoco ha habido la intención, ¿sí? Menos del Ejecutivo, ¿sí? Y así se refleja
digámosle así, su brazo en el Parlamento, en Morena, en buscar acuerdos en el Congreso para poder sacar las propias reformas, ¿sí? Y esto finalmente ha generado, sí, o ha nublado más bien, sí, la situación de qué es lo que se está proponiendo, qué hay de bueno y qué hay de malo. Y entonces pareciera que todo es malo, y no, habría que correr ese velo para poder establecer qué es lo salvable y qué no lo es, ¿sí? Entonces en eso estaríamos. Muy bien. Tenemos puntos polémicos dentro de esta propuesta electoral, entre otros los que refieren al tamaño del INE, de los organismos públicos locales electorales, la desaparición de los tribunales locales. ¿Cuáles puntos creen que puedan ser necesarios de abordar en el Congreso? ¿Cuáles dejamos de lado? ¿Por qué? Doctora. Bueno, yo creo que no solamente hay puntos polémicos, como decía el maestro José, o sea, hay una parte de esta propuesta o de esta reforma, hay una parte que tiene que destacarse, y esta tiene que ver con la mirada hacia los derechos humanos y esa mirada a incorporar a los ciudadanos que pertenecen a los grupos vulnerables, como por ejemplo plantear que los discapacitados en estado de postración van a poder votar. Esto significa que el personal del INE en un momento dado se podría trasladar hacia donde se ubican. Ahí tendría que ver, por el otro lado, bueno, cuál sería la operación, operativamente cómo se estaría haciendo eso, porque no está planteado esas partes, y entonces eso deja todavía muchas lagunas de cómo se va a implementar esta reforma. También plantea el voto migrante vía internet, pero también así como ya está planteando, porque se hicieron unos primeros ejercicios en la elección pasada, pero ya ahora ya se contempla de manera fehaciente, pero eso tiene implicaciones técnicas muy importantes que también habría que empezar o que se tendría que empezar a discutir cómo se van a hacer, y además requiere de presupuesto. También está algo importante, que es el voto de aquellos que se encuentran en prisión preventiva, porque con una condena, con una sentencia condenatoria que todavía no se ha dado, y que por lo tanto debemos de seguir el principio de presunción de inocencia. Entonces, estas partes habría que destacarlas. Por el otro lado, como polémico, está el asunto de los indígenas, que se plantea como un 5% de la participación de ellos, pero sin embargo habría un sector que dice, bueno, ¿y por qué empezar a ponerles un 5% cuando es una cuota mínima para que participen eso? Pero recordemos que en el caso de la participación de la mujer fue necesario empezar con un sistema de cuotas, entre algunos aspectos. Maestro. Positivo, ¿verdad? Sí, sí, yo, digamos, dimensionando lo que se comentaba, si en la parte, podríamos decir, no estrictamente dentro del régimen de partidos, sí, es cierto, la reforma tiene algo positivo, no sé si sea un manto para encubrir algunas cuestiones, que es precisamente todas estas búsqueda de equilibrio o de reconocimiento a sectores discapacitados y demás, ¿no? La que sí veo que es muy polémico es el caso de el recorte al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Recorte en todos los sentidos. Pues estaría yo de acuerdo que pues, es válido el recorte al ingreso de los consejeros, sí, yo creo que eso no es discutible, sí, que también yo diría, no nada más se le tendría que aplicar al Instituto Nacional Electoral, sino también a otra serie de instituciones y organismos que están en la misma situación. En el caso en particular la Suprema Corte de Justicia, el mismo magistrado que no se les ha podido reducir
pero sería hacerlo general, porque aquí sí pareciera un tiro muy directo hacia allá. Y la otra cuestión es precisamente quitar, digamos, acortar a los organismos administrativos, ¿no? Por ejemplo, las vocalías. Sí, yo creo que aquí vendría a ser un verdadero problema a la hora del proceso electoral, porque sería una sobrecarga para algunas áreas y no creo que hubiera la atención debida y suficiente para poder ir resolviendo en tiempo la situación. Recordemos que además el calendario electoral se va a cortar, entonces habrá muchísima más presión para la resolución de problemas, para sacar administrativamente las cuestiones, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios que se ven con esta reforma electoral? ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va la democracia? Doctora. Bueno, uno de los beneficios me parece que va en este mismo sentido, que tiene que ver con las acciones afirmativas que se incorporan para reconocer a los grupos vulnerables. Me preocupa este asunto de hacia dónde va el país, porque, por ejemplo, se reducen los medios de impugnación, se reducen las o se elimina la sala especializada, ¿sí? Eso implica que pues el procedimiento especial sancionador, cómo se va a llevar a cabo. Hemos estado viendo que conforme pasan los procesos electorales hay un mayor número de impugnaciones, y con un menor número de salas para atender todos estos elementos, y que además hay tiempos, no sé hacia dónde vayamos, y si pensar realmente que esta reforma nos lleve a un paso adelante para hablar de cuestiones democráticas. Y yo solamente esto lo puedo ubicar en esta incorporación de los grupos vulnerables, pero creo que hay muchas lagunas, y entre esas lagunas es reducción del presupuesto y reducción del personal, porque además, ¿sí?, el que el INE vaya a absorber a los soples, ahí tenemos otro problema que va de la mano de lo que comentaba el maestro José, porque se plantea y se le da tiempo al INE para que el 1 de mayo ya tenga la propuesta de modificación de estructura, pero también todo el procedimiento y el planteamiento de los recursos que se van a necesitar para indemnizar a todo el personal que va a ser despedido. Entonces, no es solamente un asunto de estructura institucional, sino la afectación que se hace a un personal profesionalizado que a lo largo de su vida profesional ha estado capacitándose para eso. A mí me parece que eso es un punto que como sociedad tendríamos que estar pensando, porque no solamente se afecta al trabajador, sino se afecta a las familias y a lo que lo rodea también. Me parece que eso es importante, como también suprimir el asunto de las cuestiones de educación cívica, porque en el momento que hay una reducción de la estructura del INE, lo que era el apartado de capacitación y educación cívica se une con la parte de organización electoral, y solamente queda organización y capacitación electoral. Entonces, las cuestiones de educación cívica, ¿dónde quedan? Estamos formando ciudadanos. Para formar ciudadanos necesitamos empezar abajo y empezar a pensar en las cuestiones de la educación cívica. No sé, hay muchas cosas más, pero yo sé que ya el tiempo se... Muchas gracias, doctora. Maestro. Sí, yo creo que ya nos señala la maestra Alejandra, ¿no? Hay una serie de cuestiones muy difíciles, ¿no?, para resolver.
resolver en tan poco tiempo, además, porque ni siquiera se discutió con tiempo. Ya tenemos el proceso electoral muy cerca para un cambio de estructuras y demás. ¿Sí? Entonces, ahí vendría un verdadero problema. Otro caso que llama la atención es hasta la posible desaparición del PREP. Sí, o sea, la otra casa, el servicio profesional, es decir, en la medida en que tú al personal ya no necesitas el servicio profesional, porque además lo vas a contratar para periodo electoral, ¿sí? Entonces, bueno, me imagino que el organismo va a sufrir cambios muy fuertes y de manera reiterada va a estar teniendo que convocar para contratar personal y demás, y eso también genera una serie de dificultades para el órgano electoral, ¿no? En fin, hay una serie de problemas. Había cosas interesantes en el proyecto A, ¿sí? Había cosas interesantes, como era quizá, como algún analista señalaba, de que la transición hacia una composición de diputados plurinominales, ¿sí? Y no tanto de mayoría. Sin embargo, como el conflicto, las fricciones impidieron en realidad ver qué era este tipo de situación, cómo iba a resultar benéfico para el desarrollo de la institucionalización de una serie de actores que estaban fuera, sí, pero pues quedó al margen, ¿no? Se había hecho un ejercicio, si no me equivoco, en Nuevo León, donde además se mostraba que estos cambios que se estaban proponiendo no beneficiaban directamente a Morena, ¿sí? Que esto también contribuía a que este paso hacia una forma de representación plurinominal pudiera ser benéfica para el país, pero habría que haberlo discutido con tiempo y demás y haberlo resuelto. La siguiente cuestión, yo de democracia sí puedo decir el órgano electoral, que bueno que se mantenga, que bueno que contribuya en el marco de los partidos políticos, etcétera, pero yo sí estaría en la idea de que este país no avanza sí, en su amplitud a los aspectos democráticos, ¿no? Hay muchas instituciones feudales, diría yo, ¿sí? Donde la democracia no entra, el aspecto del derecho no penetra, ¿sí? Entonces no nada más para hablar de democracia no nos podemos reducir única y exclusivamente a la cuestión del régimen electoral, ¿no? Que sí, se ha avanzado muchísimo, pero el resto de los otros componentes no avanza al mismo ritmo. Pues el tiempo casi se nos termina. Me gustaría tener pues pudiéramos estar aquí horas platicando al respecto sobre los temas que nos han compartido. En un minuto me gustaría saber sus reflexiones, alguna conclusión al respecto, doctora. Gracias. Bueno, que forma parte de estas modificaciones que se están planteando y que va a tocar al sistema de partidos y que tiene que ver con el incremento del porcentaje de militantes para poder registrar un nuevo partido. Sí, de un 0.26% que actualmente se tiene, estamos pasando a un 0.52%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para la creación de un nuevo partido cada vez va a ser más complicado poder reunir las firmas para poder establecer un nuevo partido. ¿Qué significa? Pues que entonces vamos a tener los mismos partidos en las contiendas que actualmente tenemos ahorita. Yo creo que habría que pensarse un poco en que los tiempos no son, a lo mejor no era el tiempo ahorita, los tiempos me parece que tendrían que haber sido inmediatamente después de que pasó la elección de 2018, ahí daba la posibilidad de empezar a plantear esta reforma electoral y plantear una discusión, como bien lo decía el maestro José, una discusión abierta a la ciudadanía y discusiones
donde se establecieran los consensos entre los actores políticos y los distintos partidos políticos para poder identificar, bueno, cuáles eran los pros y los contras de estas propuestas y a lo mejor llegar más unificados y con consensos a una reforma electoral, no cuando ya la tenemos encima. Entonces, pues ahí habría que pensarse a lo mejor para adelante. Esta ya la tenemos encima, y la premura que tiene el INE para poder tener toda la nueva estructura el 1 de mayo. No es cosa fácil para la institución, y eso va a afectar directamente a un sinnúmero de personas y de instituciones del sistema electoral de partidos. Gracias, maestro. Yo estaría viendo también un problema en las propias campañas, ¿no? Si aparte se corta el tiempo de campaña, etcétera. Y el problema más fuerte desde ahorita es la ley que han denominado la ley corcholata. Es decir, esta ley donde se le está permitiendo al funcionario público finalmente externar sus opiniones, pero está incidiendo en el proceso electoral, ¿no? Yo creo que esto se había eliminado, habíamos avanzado, sí, porque bueno, en el caso de Colima vivimos dos anulaciones y bueno, era claro, y en ese sentido es un avance. Ahora se estaría retrocediendo, entonces me imagino que esto va a generar más discusiones, más se judicializará el asunto, porque lo que resuelva el instituto lo van a impugnar también ante los tribunales, y en fin, va a ser una serie de problemas muy ríspidos, ¿no? Sí, como está sucediendo ya ahorita, ¿no? Es decir, ya andan en campaña el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces esto finalmente trae esa serie de problemas. Y aunado a esto, bueno, también sí, quizá por la cerrazón que existe desde el Ejecutivo, desde Morena, también tenemos la otra parte, sí, que también va buscando cualquier tipo de situación para cuestionar, golpear, etcétera, y podemos entrar entonces a un proceso electoral sumamente ríspido, ¿no? Sumamente difícil, y con un órgano electoral renovado, pero no sabemos si para bien, porque además no hubo una evaluación. No hay evaluación, o sea, que tú digas, bueno, sí había estos anomalías, esto, y sobre eso está trabajando. No la hay, ¿sí? Sino fue una cuestión política totalmente, y entonces ahí va, ¿no? ¿Sí? Para aplicar algo que ellos llaman desde el Ejecutivo su llamada austeridad republicana, ¿no? ¿Sí? Pero habría que ver el funcionamiento, haber evaluado el funcionamiento del órgano, y sobre eso haberlo discutido. Esa sería la cuestión, ¿no? Muchísimas gracias. Pues el tema de la reforma es realmente complejo, es muy extenso, son demasiados puntos, unos bien lo comentaban a favor, otros en contra. Falta mucho lo que comentaba el maestro, la evaluación, el plantear cuáles son los puntos que se debían de modificar, y sobre todo los consensos a los que al parecer no se han llegado todavía. La cerrazón pudiera ser quizás el talón de Aquiles de estas propuestas de reforma. Ya se rechazó la reforma constitucional, estamos con las reformas legales, pero pues ya veremos cuál será la conclusión en este nuevo inicio del periodo de sesiones que iniciará en febrero, y cuál será el desenlace de estas reformas. Pues les agradezco mucho, doctora Alejandra Chávez, maestro Josué Noé de la Vega. Gracias a usted por invitarme. Muchas gracias por sintonizarnos, y los esperamos en la siguiente emisión de Ventana Electoral.